Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día precioso que el Señor nos regala. Sé que todos los que sabemos de que pues es Dios mismo que nos da, ¿verdad? Esa bendición de la vida. Creo que somos pues agradecidos. Tenemos esa expresión de agradecimiento para el Señor. Así de que hoy yo les mando un saludo muy especial también a sus hogares. Sé que pues tengo la oportunidad a través de este medio poder llegar a sus hogares para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y así de que agradezco a Dios por este privilegio tan grande, tan maravilloso, que si uno se pone a pensar y dice uno es indigno, pero gloria al Señor porque Él con su sangre, con su poder, nos hizo dignos, y por eso es de que hoy estamos en este lugar para poder hablar de su palabra. Usted sabe, hermano, de que pues tenemos esa bendición de poder estar estudiando doctrina básica. Todos estos días hemos venido aprendiendo temas excelentes, y hoy tenemos otro tema pues precioso para nuestra vida, para poder ser alimentados. Así de que hoy vamos a ver un tema que realmente interesante. De alguna manera vamos a ir ahí, en verdad, en el desarrollo, viendo puntos muy importantes. Sin antes vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea quien envíe esa unción poderosa para poder trabajar en este tema precioso que el Señor nos da hoy. Oramos. Yo le invito a que me ayude a orar para que el Señor sea quien tome la dirección de, este, de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Señor, tú has guardado nuestra vida, nos has dado, Señor, ese privilegio de poder tener aliento en nuestra nariz para poder estar así, Señor, vivos y poder alabarte, poder darte a ti la honra, poder darte a ti la adoración. Señor, gracias. Yo bendigo desde este lugar a cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, Señor, donde están viendo, donde están aprendiendo, donde están anhelando, Señor, que cada día se les hable palabra gloriosa que viene de tu presencia, Señor, que tú has dejado también, Señor, aquí en este libro maravilloso, la Biblia, para que podamos nosotros ser instruidos, Señor, ya que somos tus hijos, fuimos adoptados y necesitamos tener ese conocimiento glorioso de esas riquezas que tú nos has dejado, Señor. Así de que hoy nos ponemos bajo tu mano poderosa para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos lleve, Señor, en ese camino precioso de la verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bien, que el Señor entonces nos dé esa bendición para poder hoy hablar de un tema que pues hoy nos toca desarrollar el tema el Nuevo Testamento. Ah, dirá usted, pero el Nuevo Testamento sabemos que fue pues un nuevo, los libros, los evangelios y los hechos y las cartas que fueron dirigidas por los apóstoles. Eso es cierto. Pero es importante saber también, hermanos, cómo el Señor nos dio esa bendición de poder tener nosotros este Nuevo Testamento, porque usted sabe de que pues hoy tan fácil es leer las versiones, leer en nuestro idioma y ver diferentes versiones que nos sirven para poder nosotros comprender las palabras, los mensajes que están escritos ahí. Pero para ello hubo gente que realmente tuvo que pelear, tuvo que sudar, tuvo que derramar sangre para poder que nosotros hoy tengamos esa bendición. Entonces, nuestro tema de hoy es el Nuevo Testamento. Y vamos a leer segunda de Pedro 3:2. Y dice así la palabra del Señor. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, el Nuevo Testamento sabemos de que pues contiene una doctrina apostólica, enseñanza apostólica. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que conocer. Entonces, sigue diciendo que en el Nuevo Testamento
comprende, o sea, el Nuevo Testamento comprende de 27 libros inspirados, escritos después de la resurrección de Jesús. Imagínense, entonces ahí, porque uno a veces no piensa en esto, su mente se queda ahí conforme y dice, pues, pero ahora esto nos va a alimentar, y dice, bueno, de veras, y el Nuevo Testamento entonces, ¿cuándo empezó? Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener nos vamos a retroalimentar nuestro espíritu para que, verdad, seamos también pues un poquito más abiertos para poder pensar y preguntar también. Preguntones también podemos ser para poder llegar a conocer. El Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los primeros tiempos de los cristianos. Las epístolas o cartas, como también se las conocemos, de Pablo y otros autores, y el Apocalipsis o libro de la revelación. Algunos libros identificados como epístolas, en particular la epístola a los Hebreos, son en realidad tratados teológicos, que a veces si no se tiene una explicación más profunda, entonces nos quedamos nosotros un poco ahí, ¿verdad? Como dudosos, pero para eso es la enseñanza. Bueno, entonces dicho esto, el Nuevo Testamento consta de 27 documentos escritos entre el año 50 y el 150 después de Cristo. Amén. Hablando después de Cristo, entre el 50 y el 150 después de Cristo. Muy bien, los apóstoles reclamaron que se les atribuyera sus enseñanzas escritas y orales con la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Y eso pues para ello vamos a tener que leer varios versículos acá, pero antes quiero seguir leyendo esto y dice, ordenaron que sus epístolas se leyeran públicamente y que fueran intercambiadas entre las iglesias. ¿Okay? Entonces ellos escribían, ¿verdad? Los apóstoles, y las enviaban y pidieron esa autoridad para que tuvieran esa autoridad de que se pudieran leer y que se intercambiaran entre las iglesias. De esa manera era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida al Antiguo Testamento. Y que el canon de la fe, hasta que entonces, vamos a ver, y que el canon de la fe hasta que aquel entonces se agrandara, ¿verdad? Entonces fue ahí donde se agregan del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que son 27 epístolas. Entonces ahí vemos de que se hace una ampliación de ella. Amén. Entonces el Nuevo Testamento mismo nos permite señalar el inicio de estas adiciones. También lo vamos a ver en Segunda de Pedro, pero vamos a leer unos versículos acá para que podamos tener la certeza de esas escrituras de los que dejaron los apóstoles. Y dice así, vamos a leer Primera de Corintios 2, 7 al 13. Es un poquito larga, pero es necesario que la leamos. Y dice así, en el nombre del Señor, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto es el apóstol. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. El 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos
de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente, nos ha dado gratuitamente. El 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Qué glorioso. Eso es lo que entonces traían los apóstoles. Leemos Apocalipsis, vamos a regresar un poquito. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Apocalipsis 1:3, y pongamos atención. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, para eso, hermanos, es esto, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento quedó enmarcado acá para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:27, os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Imagínense acá encargando solemnemente. Colosenses 4:16, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los loadicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. O sea, antes se intercambiaban las cartas. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Ahí habían órdenes pues excelentes para poder ver esto. Y le estoy leyendo todo eso porque es los versículos que hay que leer en la parte que estábamos viendo de los 27 libros los 27 epístolas del Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Segunda de Pedro 1:15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Esto lo dice el apóstol Pedro. Sigue leyendo y dice, 2 Pedro 3:2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador declarado por vuestros apóstoles. Y acá es el último. Y dice 2 Pedro 3:16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, de que hay también ataques del enemigo que van a estar desde el principio. Cuando estas cartas empezaron a llegar, también había gente que estaba interesada en torcer la palabra. Entonces es necesario de que nosotros tengamos este conocimiento para poder también contrarrestar toda artimaña del enemigo. Muy bien, entonces, siguiendo en el orden de que
cartas o epístolas. Entonces los apóstoles reclamaron que se debía que se atribuyera a sus enseñanzas y escritas y orales la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Un libro tenía derecho a figurar dentro del canon cuando los apóstoles habían ratificado su transmisión a la iglesia, porque el libro había sido escrito por uno de ellos o estaba abierto por su autoridad, o estaba cubierto, no abierto, cubierto por su autoridad. O sea, esto tenía que tener un libro para que pudiera figurar dentro del canon. Era la doctrina apostólica. Hay pruebas que a lo largo de los siglos I y II se fueron reuniendo bajo este principio los libros del Nuevo Testamento. No obstante, por diversas razones, la formación del conjunto fue haciéndose lentamente. Entonces, fue un proceso muy, muy lento. Pero, ¿verdad? Cuando viene también la intervención de Dios, a veces tiene que acelerarse las cosas, porque mire acá lo que pasó. Al principio algunas iglesias solamente reconocieron la autenticidad de ciertos libros. No fue hasta que el conjunto de creyentes del Imperio Romano tomó conciencia de su unidad que se admitió universalmente la totalidad de los libros reconocidos como apostólicos. Muy bien. La doctrina de los apóstoles era la forma de la fe, y esa es la que nosotros pues recibimos, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo. Eran sus epístolas los que se leían en el culto público. A principios del siglo II se llamaban sin reservas, tenían este nombre sin reserva, las Escrituras. Se admitieron los escritos de Marcos y Lucas, porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y Pablo, ¿verdad? Que eran dos apóstoles muy fuertes. Para esa época, los 4 evangelios habían sido recibidos por todos en tanto que según segunda de Pedro 3:16, los lectores de estas epístolas que ya habían llegado ya conocían una colección de las epístolas de Pablo, amén, porque ya Pablo había escrito muchas. Ya para entonces se empleaban los términos para designar las escrituras, evangelios y apóstoles, ¿verdad? Entonces ya tenían las epístolas de los 4 evangelios y pues ya las conocían de este modo. Amén. Muy bien, pero entonces ya con este conocimiento de cómo, ¿verdad?, viene surgiendo, cómo se inició para poder tener nosotros esa bendición de las 27 epístolas, entonces ya conocemos que esto pues, ¿verdad?, hubieron procesos, pero que también hoy nosotros deberíamos de pedir o de tener esa duda y que viniera a nosotros esa pregunta. Y en muchos vino esta pregunta. ¿Cómo se decidió qué libros incluir? ¿Cómo se decidió qué libros incluir? Esta era la gran pregunta. Y dice aquí que no fue Pedro ni ningún apóstol quien decidió, porque ya habían muerto cuando la iglesia tomó la decisión final de cuáles libros incluir en el canon. Fue una decisión respaldada por la tradición oral de las diferentes iglesias. Con la mayoría de los libros no fue complicado, porque estaban en la lista de libros no controversiales, o que no tenían problemas, que no tenían dudas para incluirlos en la lista de los libros o en la lista de los libros heréticos que nunca se iban a incluir. ¿Okay? Entonces esto nos da a conocer de que habían más, ¿verdad? Había una riqueza de literatura. Usaron varios puntos claves, y vamos a verlos, para decidir si incluir el libro o no.
Muy bien, primero era si fue escrito por un apóstol o alguien muy cercano a un apóstol. O si el libro vino del tiempo de los apóstoles y la iglesia más primitiva. Entonces, este era otro punto que tenían que ver. Contuvo solamente que contuviera solamente enseñanzas de la sana doctrina que estaban de acuerdo en las creencias impartidas por los apóstoles y que no contradijeran los libros canónicos, o que no contradijeran, pues, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. La mayoría de las iglesias lo veían como escrituras inspiradas por Dios, y así lo conocemos nosotros aún, ¿verdad? Estos libros que son inspirados, toda la escritura o la Biblia es inspirada por Dios. El libro mismo se declara inspirado por Dios, ¿verdad? Porque encontramos ese verso en una de las epístolas. Muy bien. Los libros dudosos fueron, aquí sí hay un par de libros dudosos y los tenemos que conocer también. Dice que es Segunda de Pedro. ¿Por qué? Por el estilo muy distinto a la primera carta de Pedro. Tal vez dice aquí por la falta de ayuda de un escriba. Entonces vamos a ver un verso ahí en lo que es Primera de Pedro 5:12, y el 5:12 dice, Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, aquí está un escriba, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Entonces acá vemos que aquí sí había, en la primera carta de Pedro, hubo una mano de un escriba que le estaba ayudando, pero dice que en la segunda entonces el estilo era distinto y que posiblemente sea la razón de la falta de ayuda de un escriba. Judas, por citar un libro fuera del canon del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver también en primera de Judas, en Judas 1:14, perdón, ahí voy a hacer reír a los hermanos. Dice Judas 1:14, de esto también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Entonces, si vemos que no hay un libro de Enoc, o sea, sí está el libro de Enoc, pero que no entró en el canon del Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón fue que Judas entonces era uno de dudosos, ¿verdad? Fueron libros dudosos, tuvieron que analizarlos mucho más a fondo. Las cartas pastorales de Pablo, por tener un tono distinto que sus demás cartas. Entonces hubieron cartas de Pablo que no entraron por eso, ¿verdad? Por tener una forma distinta o diferente. Santiago, por ser principalmente al interés de los judíos y no a los griegos. Aquí Santiago también tuvo complicaciones, porque dice que Santiago por ser principalmente al interés de judíos y no a los griegos, y por una supuesta contradicción en las ideas de gracia de Pablo. Entonces ahí hubo complicación. Segunda y tercera de Juan, por ser muy cortos, también fueron libros dudosos, porque no, ¿verdad? Tuvieron que analizarlos por ser muy cortos y no a interés universal, enfocados en asuntos muy personales. Pero por fin los pros y los contras en cada uno de los ejemplos anteriores, y en manos de la iglesia el Nuevo Testamento tomó la forma que tiene hoy. Entonces aquí vemos, hermanos, de que no fue fácil. Aquí hubo un trabajo muy arduo para aquellos que estaban pues trabajando, que el Señor los tenía trabajando para que este material glorioso pudiera llegar a nuestra vida. Muy bien. El idioma en que fue escrito. Las versiones más antiguas del texto del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego llamado koiné o griego común. Entonces esta es, ¿verdad?, la forma
en la que está escrita los textos antiguos. Era el idioma popular que se hablaba en los hogares y en los mercados. Entonces estaba tal, ¿verdad?, como se hablaba. Los especialistas creen que este fue el idioma en que originalmente se redactó, aunque hay quienes han señalado que estos documentos subyacen originales en arameo, en especial el Evangelio de Mateo y la Epístola a los Hebreos. Dice que esto pues está en arameo, pero todos ellos llegaron hasta nosotros en griego. Entonces del griego fue que, ¿verdad?, se hizo para que llegara a nosotros ya en castellano o en español, como lo queramos llamar. Entonces, seguramente el idioma original en que fueron escritos, ¿verdad? Siempre atribuyendo a lo que es el griego. Muy bien. Libros no canónicos del Nuevo Testamento, así rápidamente. Los 27 libros del Nuevo Testamento no son más que una fracción, oiga, de la producción literaria de los primeros 3 siglos. Los principales tipos de documento del Nuevo Testamento, evangelios, epístolas y apocalipsis, fueron muy imitados, atribuyéndose los nombres de los apóstoles para acreditarlos y también para llenar el vacío del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre la infancia y juventud de Jesús y satisfacer el apetito más milagroso, ¿verdad? Entonces, hay escritos así como para alegar revelaciones más novedosas y completas. Ahí estaban también, pero el Señor sabe por qué no entraron. Durante esta época circularon hasta 50 evangelios, imagínense, de 50 a 27, o sea que tuvieron que ser muy bien elegidos. Muchos de estos libros no canónicos han sido recopilados y publicados como apócrifos del Nuevo Testamento. Yo creo que esto lo conocemos, que hay libros apócrifos, ¿verdad?, que no entraron en el canon. Entre otros evangelios apócrifos citamos el evangelio de los abionitas, el de los egipcios, el de Marción, el de los 12 apóstoles, el de Pedro y el de Bernabé. Mire, aquí están los apócrifos que no entraron. De carácter fantasioso se conoce el proevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, la natividad de María y el evangelio de Tomás. Estos son apócrifos, donde se cuentan historias de un niño haciendo pájaros de barro a los que les daba vida, ¿verdad? Entonces no podían entrar. El evangelio de la infancia, el de Pedro y de Nicodemo. Hasta entonces había un libro de Nicodemo, o hay, ¿verdad?, pero es apócrifo. Lo anterior no agota el catálogo, sino que es solo una muestra de los escritos que se difundieron en los primeros siglos. Sus fechas de redacción oscilan entre el siglo II hasta el siglo IV. Existen además epístolas apócrifas, entre ellas una que supuestamente fue escrita por María, otra escrita por Jesús. Existen también apocalipsis apócrifos, entre ellos el de Pedro, Pablo, María, de Tomás, de Esteban, uno canónico de Juan. Imagínense entonces, hermanos, usted me dirá, pero ¿y eso qué? No, por supuesto que es interesante que nosotros lo conozcamos, porque alguien nos podría decir, pero si Apocalipsis está también el Apocalipsis de Pablo o el Apocalipsis de María. Entonces no podemos nosotros desechar esta enseñanza. Muy bien, los escritos fueron preservados en el año 303. Sobreviene la feroz persecución ordenada por Dionisiano con su quema de escrituras cristianas. Mire, aquí se pone más ardiente la cosa para aquellos que guardaban pues todas estas escrituras. Esto no solo fomenta
indirectamente la multiplicación de copias clandestinas, sino que aceleraba la fijación del canon, puesto que existe el problema de cuáles escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa. Entonces acá fue el acelerón para que, ¿verdad?, se pudiera confirmar y pudiera, pues, ¿verdad?, llevarse a cabo el Nuevo Testamento, pero que también tenían ellos que preservar escrituras y tenían que hacerlo, porque esto fue terrible, ¿verdad? Este Dionisiano dice que ordenó quemar toda las escrituras cristianas. Era ineludible que se preservaran los escritos de los apóstoles, puesto que estos contenían el cumplimiento de todo lo que los profetas habían profetizado sobre Jesús. El mismo apóstol Pedro proporcionó en su epístola una muy buena pista de que este proceso estaba teniendo lugar incluso mientras él vivía. Pedro se ocupó de que sus escritos se conservaran permanentemente. Y lo vemos acá en 2 de Pedro 1:15. También yo procuré, dice, con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces sí vemos acá que él, ¿verdad?, aquí también yo procuraré. O sea, él iba a buscar a toda costa poder guardar esta escritura para que nosotros, porque el interés de él era que llegara a nosotros para darnos vida. Aleluya. Entonces, la literatura pública de los escritos de los apóstoles, junto con los del Antiguo Testamento, también indica que Dios estaba reuniendo y que la iglesia estaba aceptando las escrituras del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Hacia finales del primer siglo ya se había revelado la voluntad de Dios en su totalidad y se había registrado en las escrituras. Por lo tanto, podemos descartar la idea de que la iglesia primitiva no conoció el canon completo del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV, época durante la cual la iglesia católica se proclamó, oiga bien, como la voz autorizada del pueblo de Dios. Fue la iglesia católica la que se proclama. Este razonamiento otorga a la iglesia católica una usurpación de autoridad que está reservada exclusivamente para las escrituras. Amén. Entonces aquí pues hay un giro diferente, pero gracias al Señor que nosotros tenemos la libertad de poder hoy leer esta hermosa palabra. Manuscritos encontrados que conformaron el Nuevo Testamento. Vamos a leer esto así también rápido porque el tiempo es breve. Existe para el Nuevo Testamento una gran cantidad de manuscritos que, debido a las persecuciones, especialmente la de Dionisiano, desaparecieron las copias anteriores del siglo IV después de Cristo. Estos todos constituyen evidencia de la antigüedad de los textos del Nuevo Testamento. O sea, ahorita vamos a seguir viendo lo que dice. ¿Ok? Entonces, las principales fuentes del texto son, aquí tenemos, porque aquí dice que existe para el Nuevo Testamento una gran cantidad de manuscritos que, debido a la persecución, desaparecieron las copias anteriores. Entonces vamos a ver acá. Está ostracas, que son pequeñas piezas de barro cocido usado como material de escritura. Imagínense, ahí las escribían los apóstoles. Está también los papiros, son de inmenso valor. Estos son de inmenso valor, esta fuente del texto es de inmensa valor por la historia del Nuevo Testamento debido a su gran antigüedad. Y así en conjunto datan del siglo II al siglo VIII, si bien más de la mitad proviene de los siglos III y VI. Existen cerca de 100 papiros con
fragmentos del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer así rápidamente los nombres de los papiros que usaron los apóstoles para leerlos. Los nombres, pues ahora ya con unos nombres de los arqueólogos que encontraron estos papiros. Entonces, tenemos aquí papiro Rylands. El papiro Rylands es el más antiguo de los manuscritos que se han encontrado de los 4 evangelios canónicos. ¿Okay? Se descubrió en el desierto de Egipto. Oiga, ¿dónde estaba escondido? Se publicó en 1935. Contienen algunos versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan y según los estudios grafólicos es anterior al año 150. Suele datarse hacia 125 a 130. Esa es la antigüedad de este papiro. Papiro Magdalene, el papiro 64 que lleva el nombre de Magdalene College de Oxford, donde se encuentra, forma parte de un mismo manuscrito. Muy bien, eso lo vamos a ir muy rápido porque ya el tiempo está pasando. Papiro Bodmer II, del conjunto de 5 papiros Bodmer, es el papiro 66, papiro 72, y para solo un paréntesis aquí, papiro es los vasos de barro que usaban los apóstoles para poder guardar, ¿verdad? Estas escrituras. Entonces, cuando hablamos de papiro Bodmer II, del conjunto de 5 papiros Bodmer, es el papiro 66, 72, 73, 74 y 75, que se conservan en la biblioteca de Gologny, en Ginebra. Oiga, ¿dónde están estos? Destaca en el papiro 66, se encontró en Egipto, contiene 14 capítulos del Evangelio de Juan. Está fechado hacia el año 200. El papiro 75 del siglo III contiene los evangelios de Lucas y de Juan. Ok, papiro Chester Beatty. Son 3 papiros, el 45, 46 y 47. Y aquí pues contienen importantes también escrituras de Pablo, del Apocalipsis, el 45 fragmentos de los 4 evangelios canónicos, de los hechos de los apóstoles. Muy bien, los pergaminos también es otra fuente de información. Los pergaminos, los grandes códices encuadernados en forma de libros, forman la serie más numerosa de testimonios del texto del Nuevo Testamento. Son de inmenso valor por ser testimonios directos del texto original, al cual reproducen más o menos fielmente. Se conservaron bien porque están hechos en pergamino. Los códices se dividen en uniciales, escritos en letras gruesas, en letras mayúsculas gruesas. Por eso se les llama así, ¿verdad? Códices uniciales. No ligados, sino que eran gruesos y iban unidos, sin espacios entre las palabras y sin puntuación. Era una, como quien dice, una línea. Los uniciales prevalecían entre los siglos 3 y 8. Los minúsculos a partir del siglo 9. Muchos de los códices reciben el nombre del lugar en que fueron encontrados o del lugar en donde están actualmente. Los códices más apreciados son Códice Vaticano, y este es el códice que es uno de los más apreciados, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, Códice Betsea, Códice de Efrén del siglo V, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, son estos códices
que son, pues indica aquí que son muy apreciados. El Nuevo Testamento impreso. El primer Nuevo Testamento que se imprimió en idioma griego fue editado en 1516 por parte del humanista holandés Aresmo e impreso por el suizo Froten de Vicelea. Erasmo solo tuvo acceso a 6 manuscritos griegos que estaban escritos a mano, lo cual provenían de los siglos XII y siglo XIII. Amén. Muy bien, también tenemos el Textus Receptus. Tal nombre se deriva de la expresión latina que quiere decir texto recibido. Durante 200 años más se realizaron 2 grandes desarrollos en relación con este tipo de texto. En primer lugar, en los siglos XVII y siglo XVIII, los expertos de Inglaterra y Alemania empezaron a comprar los textos de los manuscritos que entonces se conocían como el Textus Receptus, ¿verdad? Como texto recibido entonces. Aleluya. Entonces, aquí vemos realmente que hay una información inmensa de la cual nosotros desconocemos, ¿verdad? Si no ponemos, pues, interés en poder conocer esto. Porque yo me imaginaba y decía, hermanos, cómo hoy nosotros tenemos esa bendición del Nuevo Testamento y lo tenemos en un libro muy bonito, muy organizado, y que pues el enemigo viene y nos pone pereza a nosotros para poder, para no leerlos. Imagínense esta gente que tuvo que pasar muchísimo, pero muchísimo problemas para poder tener ahí, para poder llevar a cabo esta bendición. Fíjese que el Códice Alejandrino es un manuscrito del siglo V de la Biblia griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento, junto con el código de Sinaítico y código Vaticano. Es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho en 1627. El patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucairis, quien fue previamente patriarca de Alejandría, presentó el Códex a Carlos I de Inglaterra. Este está escrito en letras correspondientes a la llamada escritura unicial, o sea, la que está en minúscula. El texto está escrito en 2 columnas, hay entre el 46 y el 52 líneas por columna, y 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja. Secciones en el libro están marcados con una letra más grande puesta en el margen. Entonces, miren qué bendición de cómo pudo desarrollarse, ¿verdad? Este libro maravilloso, el Nuevo Testamento, que fue agregado al canon bíblico, ¿verdad? Que fue agregado al Antiguo Testamento y que ahora nosotros sabemos de que tenemos pues esas 27. Entonces se dirá, pero está confuso o no, pues hay que ponerle, ¿verdad?, de importancia, hay que pedir de dónde viene esta información y la podemos tener y poderla leer nosotros tranquilamente también. Ya como parte de la conclusión, como creyentes, nosotros aceptamos 27 libros del Nuevo Testamento. No podemos. Entonces le decía, porque alguien nos podría decir, pero si son mucho más, son más de 50. Sí, pero nosotros aceptamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero no solo porque un concilio haya decretado su canonicidad, ni tampoco porque tengamos en nuestro favor el testimonio de la historia, no.
su contenido inspirado por Dios. Eso es lo importante. Contiene una prueba interna dada por su Santo Espíritu que certifica a nuestro espíritu la verdad contenida en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros aceptamos esto. Si fuera poco, los cambios en nuestra vida son atribuidos al aceptar y obedecer el consejo divino que proviene de nuestro Creador. O sea, eso es lo que va sellando, lo que va agarrando, lo que va a nosotros llevándonos a un conocimiento glorioso de que es por esta razón que nosotros aceptamos estos 27 libros. Y citaba segunda de Tito 3:16 y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos acá que, hermanos, esto es maravilloso. Entonces, si alguien viene a nosotros y nos dice, no, es que ustedes solo están viendo 15 libros del Nuevo Testamento, mentira, son 27. Y si alguien nos dice, ustedes les hace falta porque son 50, mentira, porque nosotros estamos aceptando los 27 libros, pero no porque, ¿verdad?, nosotros hayamos estudiado y vemos que están los libros apócrifos y todo eso. No, su contenido es inspirado por Dios. Aleluya. Y veíamos que también proviene que al creer, aceptarlos y obedecerlos, el consejo divino que viene de nuestro Creador, ¿verdad? Ese consejo viene de nuestro Creador. Primera de Corintios, y con esto ya terminamos, Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, así lo discernieron los apóstoles, espiritualmente, no por necedad, no por interés personal ni interés político, fue por un interés de amor para con nosotros de parte de Dios, que a ellos se les había revelado. Por esta razón es que nosotros hoy tenemos los 27 libros que se agregaron, o cartas, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. Entonces hoy tenemos esa bendición y la aceptamos para la gloria del Señor. Aleluya, amén. Así de que bendiciones, amados hermanos, en este día. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor gracias porque nos has permitido, aunque sea corriendo, va a saber un poco, pero esto ya viene y despierta en nosotros la necesidad de poder seguir preguntando. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en este hermoso día porque tú nos permites, Señor, poder tener una enseñanza más, poder compartir con mis hermanos, Señor, una enseñanza más de tu palabra, Señor, la cual fue dejada también, cómo pasaron los procesos, Señor, para que hoy tengamos esta bendición de tu palabra del Nuevo Testamento. Gracias te doy, Señor, y te pido de que esto, Señor, también edifique a cada uno de mis hermanos que han estado escuchando, a cada uno de mis hermanos que han estado viendo, a cada uno de mis hermanos que están pendientes, Señor, por aprender, Padre. Desde acá, Señor, enviamos una bendición a través de este medio para que ellos sean, Señor, también edificados en esa roca gloriosa que es Cristo Jesús, ese camino de verdad, ese camino que nos lleva al Padre, que no hay otro sino únicamente el que tú viniste y nos has enseñado por medio de los apóstoles, Señor, y tenemos esa fe gloriosa en el Señor Jesucristo que va a ser manifiesta, y cuando sea manifiesta, dice tu palabra, que será mucho más gloriosa, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos.